La presidencia de la República en manos del movimiento Pachacutic. Hoy hablamos con Mauro Andino. Quédate hasta el final que aquí te contamos todo. Política nacional, política internacional, el chisme político. Bienvenidos a la nueva forma de hablar de política. Somos los Politólogos EC. Hablemos de política. Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de los Politólogos EC. Yo soy David. Hoy tenemos un programón. Hoy analizamos todo lo que ha sido el proceso post-campaña y lo que se nos viene para la segunda vuelta. Pero pongamos un poquito las cosas en contexto, porque les tenemos un súper invitado. El pasado 9 de febrero nosotros celebramos las elecciones generales. Finalmente los resultados se decantaron por dos candidatos, que era algo que ya se veía venir, ¿no? Luisa González obtuvo un 43.97% de votos válidos y Noboa obtuvo un 44.16%, apenas con una diferencia de 19 centésimas que le separan al uno del otro. Y obviamente se definió que existiría una segunda vuelta, ¿no? Por su parte, el tercer lugar lo obtuvo Leonidas Issa con un nada despreciable, ya lo hablaremos más adelante, 5.25, y un cuarto lugar lo obtuvo Andrea González con un 2.69. Y el resto de candidatos, como se dice popularmente, entre todos no hicieron uno. Y bueno, lejos de cualquier mal calificativo, ¿no? Realmente las calificaciones electorales del resto de grupos políticos fue bastante deplorable y de por sí muy criticado dentro de todos los medios. Ahora, con estos resultados, se queda Pachacutic como uno de los platos más apetecidos para esta segunda parte de esta contienda electoral que se definirá entre Luisa González y Daniel Noboa. Y es donde nos preguntamos, ¿la presidencia de la República está en manos del movimiento Pachacutic? Y esta pregunta la vamos a resolver con nuestro súper invitado. Bueno, todos lo conocen, él es Mauro Andino, abogado, político, ex candidato asambleísta por el movimiento Pachacutic. Muchísimas gracias, mi querido Mauro, por asistir a esta invitación. Y bienvenido a los Politólogos EC una vez más y hablemos de política. Gracias, querido David. Un saludo cordial para ti y, por supuesto, para toda tu audiencia. Las órdenes. Y bueno, empecemos hablando de lo que han sido vamos en orden cronológico. Las encuestas electorales, o sea, mucho se ha hablado de todo lo que son encuestas y todo mundo ha dado sus pronósticos, ¿no? Se hablaba de una diferencia abismal que había no tan abismal, ¿no? Una diferencia marcada, digamos, entre Daniel Noboa y Luisa González, pero finalmente, y había el del candidato que no se hablaba, ¿no? Que es los indecisos y los nulos, que en algún momento llegaron a ser incluso superior a las cifras que mostraba cada uno de los candidatos. Algo bastante preocupante, básicamente basado en esta aversión que tiene la sociedad en general a lo que son la política y los políticos. Pero ¿tú qué opinas de las encuestas? Muchos expertos decían se equivocaron. ¿Tú qué opinas? Primero, permíteme agradecer brevemente a esas más de 26,000 voluntades que confiaron en la lista de candidatos a asambleístas de Pachacutic por el Distrito Norte de la capital, que tuve el honor y el orgullo de encabezarla. Si bien no se alcanzó el objetivo, que era ganar un escaño, quedamos en tercer lugar, por llamarlo de alguna manera, luego de ADN, que sacó 3 escaños, y luego de la Revolución Ciudadana, que sacó 2 asambleístas. Creo que de alguna manera podría decir, y ahí entrando ya a mayor profundidad en el análisis, creo que al final del día fuimos víctimas también de esa polarización y de ese voto en plancha que no te permite escoger entre listas o entre candidatos, sino que te obliga el sistema electoral a decantarte por una sola lista, por un solo partido o movimiento político. Más allá de eso, muy contento en lo personal por la campaña que se hizo,
una campaña llena de alegría, de esperanza, con muchas propuestas, debatimos con quienes había que debatir, asistimos a donde teníamos que asistir y creo que el esfuerzo desplegado nos permitió también imponernos a estructuras políticas fuertes como los socialcristianos, como la izquierda democrática, como Suma, como Construye, y creo que eso en el distrito centro norte y dada la complejidad de esa circunscripción también para el movimiento indígena y Pachacutic fue bastante meritorio. Quisimos ganar, eso es indiscutible, pero creo que al final el análisis y los resultados también son muy positivos. Dicho esto, ya entrando en materia sobre lo que planteabas, yo siempre he repetido una frase respecto de las encuestas. Las encuestas son como los buenos perfumes, es bueno leerlas, pero no tragárselas. Y creo que cada vez estamos más seguros de aquello, porque además, no solo en el país ha sucedido que las investigaciones de opinión pública no terminan por acertar del todo con los resultados que luego se materializan en las urnas, sino que hay muchos países donde las encuestas han fallado. ¿Qué podría uno especular? Que hay tal vez errores metodológicos, errores muestrales, o probablemente existe también en ciertos casos que habría que investigarse mala fe, cierta manipulación o intento de manipulación de la opinión pública para incidir a favor o perjudicar a otros, pero creo que con el paso del tiempo las encuestas lamentablemente van perdiendo credibilidad, pero no dejan de ser una herramienta fundamental dentro de las ciencias sociales, de la ciencia política, de la sociología, del análisis político electoral, para tener como referencia y como fotografía del momento. Ojalá se pueda de alguna manera mejorar el trabajo que realizan las empresas de opinión pública y sobre todo que quienes hagan análisis y conozcan sobre análisis estadístico puedan entregar elementos mucho más certeros sobre el contenido de esas encuestas que, reitero, son fotografías del momento. Ahora, finalmente los resultados. Se dio la crónica de un resultado anunciado, ¿no? Tremendamente polarizado. Mucha gente dice que no existe el correísmo y el anticorreísmo. Es obviamente que sí. ¿Tú qué opinas de eso? Hay sesgos bastante grandes. Ahora, muchos hablaban del anticorreísmo, ¿no? Ahora también se habla del antinovoísmo. Es decir, hay gente que prefiere votar por el correísmo porque no está de acuerdo, digamos, por todo lo que ha sido, digamos, la gestión del gobierno actual. En lo macro creo que es indiscutible que existe un quiebre, una grieta, como llamarían los argentinos. Hay una fractura social entre los pro y los antis. Eso es algo que se ha mantenido. Ahora, creo que también hay que intentar desmenuzar esos dos grandes bloques que se han materializado electoralmente, porque no creo que todos sean pro ni creo que todos sean anti. Roberto Gargarella, un constitucionalista y también politólogo al mismo tiempo muy importante, argentino, él en uno de sus libros señala que es un error reducir el voto de cada ciudadano a todo un programa de gobierno o a toda la propuesta que encarna ese actor político o ese partido político por el cual terminas decantándote. Porque el voto es apenas una herramienta minúscula que te permite escoger una opción, pero no es que ese voto encarna todo lo que tú quieres, todo lo que tú aspiras, ni tampoco es que ese voto encarna todas tus preferencias por esa opción política. ¿A qué me refiero con esto? ¿Y para qué nos sirve, digamos, este análisis que hace Gargarella? El voto en muchas ocasiones representa una parte minoritaria de lo que tú escogiste. Y tal vez es una parte minoritaria, pero es tal vez la parte que más pesó en tus afectos, en tus demandas para decidirte por esa opción política. Pero no es que termina por incorporar todas tus demandas, sino es tal vez lo más cercano a lo que tú querías o es tal vez lo que menos desafecto te genera respecto de otras opciones políticas. Y eso también me parece que pudo haber pasado en muchos electores. Hay mucha gente que vota por Noboa, no necesariamente porque se siente identificada por Noboa, sino porque tal Claro. vez no le termina de llenar Luisa González. Y creo que en esta ocasión sí hubo gente también que votó por Luisa González
no porque se sentía 100% representado con el proyecto de la RC, sino que también se sentía profundamente descontento con lo que representa Novoa y vieron en la RC y en Luisa González una posibilidad, si tú quieres, tal vez un poco más democrática, distinta a lo que Novoa ha representado durante este año. Entonces, creo que hay que verlo con esos matices. Qué interesante sería tener una verdadera investigación de opinión pública que pregunte a aquellos electores, tanto de Novoa como de Luisa, por qué votaron por cada uno y tratar de desagregar eso para entender de manera más aterrizada los afectos, desafectos y las razones que condujeron a uno y otro elector a tomar esa decisión. Si no, a veces cometemos el error de seguir metiendo en una sola canasta, ¿no? O pro o anti, y eso fue lo que les motivó a todos, y no creo que sea del todo así, ¿verdad? O sea, hay, bueno, de lado y lado Hay hay matices, sus ¿sí? partidarios y detractores, ¿no? Pero, o sea, se habla Pero también muchísimo hay de este voto matices. contrario, ¿no? Sí, pero también creo que hay Y vos matices, sabes, ¿no? hasta el tema de conversación de la mesa con la familia es, ¿no? Mucha gente dice, o sea, voto por este candidato porque el otro no me gusta. Y voto por este porque Correcto. definitivamente el otro no me gusta. Entonces, O a veces dicen, voto por este porque al menos me ofrece esto, o al menos está proponiendo esto, pero no necesariamente, digamos, por eso me parece tan importante recalcar esto, ujú, no es que el voto encarna todos tus gustos y preferencias. exacto. Y por eso a veces también los políticos, me incluyo, aunque yo trato de no caer en esto, a veces los políticos equivocadamente piensan, muchos colegas, que votaron por ellos y ese voto casi, casi que es un 100% de representatividad entre ellos y el elector, un 100% de conexión entre ellos y sus mandantes. Y no es así, pues, o sea, el voto es apenas una herramienta más que te sirve para tomar decisiones mayoritarias en ese momento y elegir autoridades. Pero ese voto no encarna la totalidad de lo que siente ese elector que está confiando en ti. Ahora, el presidente, también guiado por sus encuestas, encuestas propias, bueno, tú sabes que todos los candidatos a la final del día tienen sus propias encuestas porque no creen en nadie más que en ellos. Y obviamente no era la excepción. Finalmente, el presidente Noboa, producto de sus propias encuestas y sus propios sondeos, ganaba en primera vuelta. Pero obviamente los resultados no se dieron así. Y finalmente no festejó. Fue agridulce, digamos, para quienes eran partidarios de él, que a diferencia, por ejemplo, de Luisa González, quien en un acto muy político, ¿no? Yo creo que es bien importante en política saber dirigirte a tu militancia finalmente y decirles, hemos logrado un gran hito y muchas gracias a todos, ¿no? El presidente no festejó. Fue una llegada a la segunda vuelta agridulce. ¿Tú cómo le ves a ese panorama? Primero creo que desde el régimen y desde el propio Noboa hubo demasiada soberbia, hubo mucha vanidad. Creo que ellos hicieron el bautizo antes de haber hecho al guagua, como se dice popularmente, Ajá. y creo que eso les terminó por pasar factura. Tanto es así que Novoa fue incapaz de actuar con madurez y con carácter, porque yo creo que también para asumir los resultados ganes, pero mucho más cuando pierdes o Exactamente, más cuando cuando se no pierden. obtienes el resultado que querías, tienes que tener personalidad y ese temple, esa madurez política para salir y reconocer, pues. Pero el más grave error es que lo de él era una carrera inacabada, pues, porque por último, si no sales y ya los resultados están sacramentados y perdiste, bueno, capaz que no pasa nada, pues lo que sucede es que eres tal vez un mal perdedor, pero en el caso de él es una carrera inacabada porque recién estamos hablando de una primera vuelta y lo que tenías que haber hecho, como sí lo hizo Luisa, es salir a alimentar ese relato de fuerza, de energía, de optimismo a tus militantes, a tus electores, motivarles para que sepan que se ha alcanzado un resultado y que ahora se viene una segunda contienda, un partido de revancha, por llamarlo de alguna manera. Bueno, ni Novoa ni el régimen hicieron eso, al punto que
les hicieron un desplante terrible a sus propios electores y dejaron colgados a los medios de comunicación y a la gente en la propia sede de ADN, porque reitero, estaban absolutamente sobrados de que iban a ganar en una vuelta. En ese sentido, creo que Luisa saca ventaja, actúa de forma inteligente y además Luisa usa un discurso de esperanza, porque ella hace el contraste y ella marca la cancha y le dice, mientras ellos están con miedo y usando el discurso de miedo o de odio, nosotros tenemos la esperanza. ¿Por qué? Porque Novoa al siguiente día en esta entrevista, entre comillas, que yo no creo que fue una entrevista, ya vemos cómo se arman estas conversaciones, como lo que pasó ayer con Milei en Argentina. Ujú. Bueno, en esa entrevista, entre Que pudo haber comillas, sido su reivindicación, digamos, en discurso. claro, exactamente. Y pudo haber alimentado, digamos, un relato de ánimo, de motivación para su gente. Lo Y no. que hizo fue construir un lenguaje estigmatizante de odio, cuando señala que supuestamente tienen evidencia de que gente que votó por Luisa González lo hizo porque los grupos de delincuencia organizada les estaban chantajeando o extorsionando. Y Valga luego decirlo, la, es un efecto que le jugó muchísimo en contra, ¿no? O sea, o fue sea, peor. horrible, porque yo creo que incluso gente que votó por Novoa lo vio mal, porque vio reflejado en esas declaraciones un mal perdedor, entre comillas, O sea, de hecho, un lo que se puso más en la opinión mal pública jugador, fue la parte donde él, digamos, denigra, digamos, a su no votante, ¿no? completamente, porque primero que estás desconociendo esa libertad y esa autonomía individual para decidir por la opción electoral que a ti te plazca, pues, porque lo estás denigrando, lo estás reduciendo a un voto extorsionado. O cuando el propio ministro de gobierno sale y dice que van a pedir al CNE, que hace un llamado al CNE para que no se permita el ingreso de teléfonos celulares a los recintos electorales y a las juntas receptoras del voto para que no se pueda tomar fotografía y supuestamente la gente no pueda ser extorsionada. Una barbaridad por donde se lo vea, porque si tendrían elementos de esto, si fuera una denuncia fundamentada, habrían acudido a fiscalía, pues, y habrían acudido al propio Tribunal Contencioso Electoral para presentar una denuncia por el cometimiento de una infracción, porque esto sin duda es una infracción electoral, aparte de ser un potencial delito penal. Pero no hicieron nada de esto. Además, alimentaron este relato de periodistas como Payares, que dijeron que habría una especie de relación, de nexo entre los votantes de la costa y los grupos de delincuencia organizada. O sea, una barbaridad por donde se lo vea. Creo que eso le termina por pasar factura a Novoa. Fue No un autogol. arranca bien Ajá. Novoa de cara a la segunda vuelta y creo que eso le da cierta ventaja a Luisa González. Ahora, hablemos de la segunda vuelta. Bueno, es una conversa larga esta de cómo se dieron los resultados y los post-resultados que se supone que políticamente hablando son los que en todo caso llegan a capitalizar lo que es una antesala a lo que sería una segunda vuelta, ¿no? Cosa que, bueno, como dijimos, definitivamente no se aprovechó. Ahora, tiene Pachacutic una importante votación, bueno, que yo entendería que está basada en el voto orgánico, digamos, que genera Pachacutic como parte de un histórico movimiento que representa al indigenado, ¿no? Ahora, ¿por quién se decanta Pachacutic en esta segunda vuelta? Cualquier criterio que yo exprese aquí será a título exclusivamente personal y en esto quiero ser enfático para que no se puedan dar pie a malas interpretaciones. Y antes que nada, perdona, Mauro, Pachacuti, ¿tú sigues perteneciendo a Pachacutic? sí, yo estoy ahí, digamos, en la organización política, no me he afiliado, sí, como les comenté alguna vez, pero Ujú. yo sigo asistiendo a las reuniones. De hecho, el día de mañana se ha convocado a una reunión, así que yo seguiré participando, al menos durante
las futuras acciones, los futuros eventos, pues esa es mi intención, además, no desvincularme y con eso, pues digamos, respondo a tu pregunta. Pero repito, lo que yo diga en este momento es a título exclusivamente personal, porque el movimiento como organización política Pachacutic y la CONAIE, aparte como organización social, tomarán sus propias decisiones. Ahora, a título personal, porque no dejo de ser un actor político, ni he renunciado a mis principios y a mis valores, a los que yo creo y a los que yo defiendo, yo sí considero que desde los sectores de la izquierda sería fundamental intentar construir una plataforma de unidad, no solo Pachacuti, la CONAIE, la Revolución Ciudadana, sino incluso con otros actores y con otras bases militantes, por ejemplo, del mismo Partido Socialista. Hay actores que tienen una perspectiva y una visión mucho más socialdemócrata, y creo también que hay actores que siendo de derecha, que pueden tener una visión liberal de la vida, siendo conservadores incluso algunos, pero sí defienden principios y virtudes republicanas, sí defienden el Estado constitucional de derechos y justicia. Y creo que todos esos elementos deben ser agregados que confluyan en una gran plataforma que pueda hacer frente a un régimen profundamente antidemocrático como el de Daniel Noboa. Y porque además los resultados en términos de gestión política de Noboa durante algo más de un año de gobierno son catastróficos. Y no lo digo yo, lo dice el propio INEC con el informe que sacaron el mes pasado respecto de los datos oficiales con los que terminó el país en diciembre del 2024. Y si uno los compara con el 2023, durante el año de gobierno de Daniel Noboa, el país no solo que no se ha estancado, sino que en vez de avanzar ha retrocedido. Es decir, estamos en peores condiciones que lo que recibió el gobierno, el propio Daniel Noboa. Entonces, creería yo que es importante que se discuta un programa de gobierno conjunto, pero también hay que esperar las propias dinámicas de la CONAIE. Por poner un caso, la democracia comunitaria no juega a los mismos ritmos y a los mismos tiempos que la democracia representativa. Ellos hacen asambleas locales, parroquiales, cantonales, con organizaciones de primero, segundo, tercer grado, luego van a lo regional, luego van al Consejo Político Nacional y ahí es donde tomarán decisiones. Ojalá, digo yo, por el bien del país, de la gente, porque yo sí creo que una alianza progresista es la salida en estos momentos, Ujú. no para resolver todos los problemas, pero sí al menos para devolverle dignidad a la gente y garantizar ciertos derechos sociales. Ojalá se pueda llegar a confluir en una gran plataforma. Ojalá, por el bien del país y para defender los derechos de la gente y devolverle la dignidad, sin que esto signifique que se vayan a resolver todos los problemas desde la izquierda, pero al menos sí, para resolver ciertas cuestiones básicas, se pueda confluir en una gran plataforma democrática, progresista, que aglutinen varias demandas que son urgentes para la ciudadanía. Ahora hay una pregunta que se está haciendo frecuente en estas épocas de cara a la segunda vuelta electoral, que ¿es endosable el voto? O sea, bueno, justamente estaba leyendo un artículo que escribía una experta estratega política y ella decía que los votos son cuestiones que se consiguen por el contacto que uno va generando en las audiencias, ¿no? Obviamente el trabajo comunicativo que se puede hacer. Y que no existe ese endoso. Y bueno, y muchos expertos también lo han dicho esta semana, ¿no? No existe el endoso de votos. Sin embargo, hay algo que le diferencia al movimiento Pachacuti, que es, tiene una estructura bastante orgánica, ¿no? Es decir, lo que surge de los líderes sí puede influenciar. Bueno, y lo ha dicho Leonidas Issa, no, no es que lo que yo les digo les llega a todos y todos me obedecen, pero de alguna manera influencia la postura, digamos, que como líder o movimiento vayan a tomar. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Puede haber ese endoso? Algunas cuestiones. Creo que los más de 500,000 votos de Pachacuti y de Leonidas Issa son votos que responden a un programa de gobierno. Yo sí creo que esas más de 500,000 electores, de una o de otra manera, tienen
consistencia ideológica y se decantaron por un programa, por una alternativa distinta que salía de la polarización. En ese sentido, creo que puede ser un voto más movilizable, sin que esto signifique que sea endosable 100%, porque ahí también sí coincido, no es que aquí, ni en ninguna parte del mundo, ¿no? No es que sale un líder político y dice voten por tal o cual opción y eso se va a Y, endosar y se va a trasladar. No funciona así la situación. La gente también toma sus propias decisiones en libertad, con autonomía, pero también es verdad agregar un tercer elemento, que no es lo mismo a que un líder político de trascendencia se quede callado, a que ese líder político de trascendencia diga respaldo a tal o cual actor político, porque al final del día en una segunda vuelta electoral sí influye mucho también mirar de quienes están rodeados los finalistas. ujú. No es lo mismo ver una finalista en soledad absoluta peleando el poder que ver una finalista rodeada de más actores que estuvieron compitiendo también en la primera vuelta. Y esto es real. Si no recordemos lo que pasó entre Arauz versus Lazo en el 2021. Lazo se rodeó prácticamente de todos los candidatos presidenciales de la primera vuelta y Arauz prácticamente estuvo solo. Creo que el único que salió a respaldarle fue Isidro Romero, si mi memoria no me falla, y creo que Bolívar Armijos. El resto de candidatos, todos se decantaron por Lazo. Y eso evidentemente ante los ojos del electorado sí te da pues mayor consistencia, al menos en términos simbólicos. Entonces yo creo que hay que matizar, hay algunas cuestiones ahí por analizar, ni todo es endosable, ni es tampoco despreciable esos apoyos que se puedan movilizar a través de liderazgos que además son colectivos en el movimiento indígena, porque como bien Ajá, lo ha dicho Leonidas, exactamente. ahí hay una estructura, digamos, un tejido social mucho más consistente, más orgánico, más ideológico, que sí, creo yo, puede influir mucho. Claro, Más y allá esa de diferencia eso, la marcaban más bien con Luisa González, perdón, con Andrea González, por ejemplo, que decían que el voto de ellos no, absolutamente, definitivamente no es endosable, o sea, no absolutamente, tiene, ella porque no es parte de una estructura histórica, política, más bien fue acogida por un movimiento, ¿no es cierto? ¿Qué opinas en eso? absolutamente, o sea, ahí no hay partido, pues ahí no hay estructura orgánica. Acá estamos hablando de la CONAI, del movimiento social más importante y el único con capacidad de movilización a lo largo y ancho del país. A diferencia de Andrea González, que uno podría decir es más bien una actoría política efímera, incluso uno podría decir. Habrá que ver si es que luego de 4 años puede mejorar incluso sus resultados o mantener. Yo lo dudo mucho, la verdad. Creo que fue más bien producto de un solo hervor como resultado del post-debate. Pero bueno, tiempo al tiempo. Lo que sí, yo te digo, David, a mí me alegra muchísimo que Leonidas Issa se haya incorporado a la vida política institucional, porque él era un actor político, pero dentro de la lucha organizativa, dentro de las organizaciones sociales. Y cuando él decide dar el paso a la política institucional, creo que también toma un enorme riesgo. ¿Y cuál era ese riesgo? Que de pronto no sea relevante en la política institucional, que era lo que muchos de sus detractores y muchos de sus odiadores también, que vemos que siguen vigentes, tristemente, no debería existir eso en un régimen democrático, pero muchos de esos personajes lo que querían era, en palabras simples, que se queme, que no tenga influencia, que sea un actor que luego de la contienda electoral pase al ostracismo, pero nada de eso sucede, sino que con sus más de 500,000 votos termina por ser un actor dirimente en medio de esta contienda y que tiene influencia y ahora se volvió casi, casi que el chico guapo del barrio, Exacto, que todas las chicas por el amor le de quieren. Leonidas. Exactamente, le quieren invitar a bailar, o como la chica guapa de la fiesta que todos le queremos sacar a bailar y ninguno se atreve o ninguno sabe cómo. Entonces, a mí me alegra, créeme, me alegra por el Claro. movimiento indígena, me alegra por Leonidas porque tuve la suerte, el honor de conocer ese Leonidas ya más humano, más cotidiano, y es una buena persona, es un buen tipo, como se diría en la cotidianidad y creo que ahí hay futuro político
Y ojalá desde la Revolución Ciudadana exista la generosidad suficiente también para saber escuchar, para reconocer errores que existieron en el pasado y no para estar ventilando esto ante la opinión pública, porque yo sí creo que ese es un error estratégico para cualquiera desde la izquierda, porque se le da de comer a la derecha, que empiezan a meter cizaña, que encuentran ahí un caldo de cultivo para estar ahí punzando, metiendo cualquier error que se pudo haber cometido de lado y lado, sino que yo creo que esas cuestiones hay que procesarlas a la interna y hay que gestionarlas con madurez. Pero también hay que hablar transparentemente. Y ojalá desde la RC se incorporen una serie de demandas y de políticas que han sido exigidas por el movimiento indígena históricamente. Si es que se quiere construir, por ejemplo, un gobierno de coalición, yo sí creo que hay que tener el oído atento para escuchar y recibir esas demandas y que ninguno se sienta superior por encima del otro, que sea una discusión franca entre sujetos políticos equivalentes, entre sujetos políticos iguales. Claro, y ahora, Moro, la pregunta de cajón, bueno, yo entiendo y entiendo la prudencia que tú guardas, obviamente, como tu visión política, ¿no? Versus lo que es tu cercanía con Pachacutic. Y en este caso, obviamente, no, el voto es secreto, ¿no? Pero tú, ¿quién crees que debería ganar estas elecciones? No, yo no tengo empacho en decir aquello a título personal. Yo por Novoa no votaría jamás. Yo no votaría nunca por Daniel Novoa. Creo que eso es Y indiscutible. ya está dicho Eh, entonces. mi coherencia ideológica, pero además mis principios, mis valores. O sea, yo quisiera dejar marcado aquí algo. No es solo por un tema de dogmatismo ideológico. No es que como yo soy de izquierda, entonces por eso nunca votaría por alguien de ultraderecha como Novoa. Es que además los hechos concretos, fácticos del gobierno de Novoa hacen que yo racionalmente diga, es que no puedo volver, bueno, nunca he O sea, votado, tú no dices, no puedo me votar. representa, No, básicamente. claro, no me representa, porque fíjate, sé que nos queda poquito tiempo, pero los datos del INEC, fíjate tú los datos del INEC, datos oficiales, o sea, del gobierno nacional. La pobreza y la pobreza extrema a diciembre del 2024 es la más alta desde la época de la pandemia del COVID-19. Es decir, durante el año de gobierno de Novoa se incrementa la pobreza y la pobreza extrema. Durante diciembre del 2024, la cifra del subempleo se incrementa y la cifra del empleo adecuado se disminuye del 36% al 33% que existía en diciembre del 2023. Las cifras de inseguridad, tenemos más de 1.150 asesinados, homicidios durante lo que va del año. Si uno compara con enero del 2023, la cifra es astronómicamente superior, más grande. El tercer trimestre del 2024, el PIB, el Producto Interno Bruto, se contrajo en un 1,5% en comparación con el último trimestre del año pasado. Si con todo eso yo pensaría en votar con Daniel Noboa, créeme que sería un irracional. Y a mí sí me gusta tomar decisiones sobre la base de argumentos sólidos. Mi querido Mauro, yo te quería agradecer muchísimo. Realmente siempre importante tu visión, siempre valioso tu criterio. Y créeme que, bueno, yo tengo una amiga con la que siempre hablamos horas de política. Realmente, y te lo digo muy personalmente, ¿no? A mí y a ella, obviamente, es de las personas de los que nos afectó realmente que tú no hayas entrado. Yo Muchas realmente, o gracias, sea, Dani. aspiraba, digamos, en función de que haya sido tú hayas estado primero, digamos, en la lista de provinciales. Yo creo que es importante, y te lo dije en la anterior entrevista, sí es importante valorar que hay importantes perfiles que deberían ocupar curules que, como tú sabes, ahorita que está dentro de la asamblea, propios y extraños, hay personas que tú dices, Dios mío. Bueno, lamentablemente al final de la entrevista ya perdimos la conexión con Mauro, pero bueno, reiterarle nuestro agradecimiento por haberse dado el tiempo de venir a esta entrevista. Y para culminar la idea, nada más decirles que no siempre las personas idóneas logran llegar a cargos de elección popular. Hay muchas personas muy preparadas como Mauro, que tienen todo el conocimiento y las habilidades para ocupar un cargo, como en este caso la asamblea, pero no necesariamente llegan. Y bueno, esos son los vicios de nuestra democracia participativa. Bueno, decirles que gracias por estar acompañándonos en este programa
y esperamos que esta entrevista les haya servido como insumo para tomar la importante decisión que nos espera para este 13 de abril, que son las elecciones por la segunda vuelta para la elección de presidente y vicepresidente. Y nada más decirles, amigos, que nos sigan en todas las redes sociales como Los Politólogos CC, y en YouTube se suscriban a nuestro canal y activen la campanita. Eso, nada más, amigos. Nos vemos la próxima.